Hemos escuchado, sí, todo el manejo intrahospitalario del paciente, pero ¿qué pasa en el interinis mientras que el paciente pueden pasar 1 o 2 años? ¿Qué pasa con ese tipo de pacientes que se ven abocados a permanecer mucho tiempo con un manejo médico farmacológico, con un manejo médico desde el punto de vista de nutrición artificial, de los pacientes que requieren cirugías, pues que el paciente empieza a deteriorar su calidad de vida porque termina hospitalizado? Y como decía ahorita el doctor Cadena, las indicaciones para la nutrición, para el trasplante intestinal, se pueden demorar un poco. Y es por eso que el mundo ha evolucionado hacia las unidades, a los PHD, planes de atención domiciliaria, hospitalización en casa, ¿sí? En los cuales podemos integrar a la familia a un modelo de recuperación, de recuperarse directamente bajo los cuidados de su familia. Y por qué no, en esta época de virtualidad que nos aceleró la pandemia, reincorporarse a trabajar en línea, a trabajar en sus computadores y a trabajar en casa. Como les decía, el doctor Dodrick y su equipo rápidamente entendieron esto, desarrollaron programas de atención domiciliaria en los Estados Unidos hace muchos años, especialmente en niños, a los cuales les colocaban unas bombas de infusión muy pequeñas y les iban infundiendo la nutrición artificial, y podían ir al colegio y podían graduarse en la universidad con ese tipo de bombas de infusión, por un sistema de salud sólido que había evolucionado hacia ese tipo de situaciones. Nosotros hemos venido madurando en cuanto a la prestación de los servicios. No es perfecto, creo que alcanzar la perfección se demora todavía un tiempo, pero hemos logrado sí ser un poco más eficientes, y es gracias a estos equipos y la conformación de estos equipos que podemos tener algunos casos muy especiales en lo que es la nutrición parenteral ambulatoria o el soporte nutricional en general ambulatoria con los pacientes. Ya esta parte está muy avanzada, ya la hemos visto, la falla intestinal aguda, ¿sí? Y la disfunción intestinal crónica, que es la que nos vamos a ocupar, ¿sí? En la cual estas resecciones intestinales que generan intestinos cortos, las yeyonostomías, las gastrectomías, las disfunciones que causan que tengamos que prolongar en el tiempo el manejo, hacen que tengamos la falla metabólica tipo 3. ¿Qué características tiene un paciente con una falla intestinal tipo 3 o falla intestinal crónica? Está estable, o sea, no es un paciente que nosotros tengamos que estar reponiéndole líquidos endovenosos rápidamente, ¿sí? Podemos manejarlo ambulatoriamente porque se mantiene estable con un volumen determinado, con una cantidad de sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, que no implica sino unos cambios semanales, digámoslo así, y no hay necesidad de estar reponiéndole agudamente esto, a no ser que presente alguna exacerbación del cuadro. Son pacientes que han venido evolucionando de la falla intestinal tipo 2, en la cual han estado graves, han estado complejos, han estado de difícil manejo, a esta falla intestinal tipo 3, y muchos de estos pacientes que han necesitado resecciones intestinales como la enfermedad de Crohn, la enteritis actínica, la esclerosis sistémica, pues son pacientes que han logrado estabilizar sus cuadros clínicos y podemos manejarlos directamente en su hogar, obviamente bajo una supervisión de los equipos en los cuales está integrada la enfermera especialista en soporte nutricional, la enfermera de terapia estomal y el médico que está pendiente de las variaciones y que formula las nutriciones artificiales para que puedan ser administradas en la casa, ¿sí? Este tipo de cosas pueden hacernos pensar que tras 1 o 2 años el paciente con síndrome de intestino corto puede mejorar y quitar la nutrición parenteral. Es decir, todavía nos vemos abocados a darles 2 años de nutrición y no vale la pena tener un paciente hospitalizado 2 años cuando lo podemos hacer en casa. Habrá que cumplir algunas condiciones para dárselas, sí, pero si en lugar de esperar 2 años en el hospital, esperamos 2 años en casa, con el manejo multimodal que estamos haciendo y la rehabilitación multimodal, pues nos va a facilitar la calidad de vida de él y su familia. Lo que nosotros llamamos la segunda víctima. La segunda víctima siempre es la familia. Siempre que tenemos un paciente con una falla intestinal, con una fístula, con un síndrome de intestino corto, con diarrea,
el impacto familiar es grande, es muy grande porque el olor, la situación, la cantidad de curaciones que hay que hacer, el daño, digámoslo, la repercusión que tiene sobre almorzar, comer en familia, el desempeño sexual, hacen que ese tipo de paciente se vea casi que rechazado por su familia y implica un daño psicológico bien grande. Incorporarlo a su familia y permitirle una buena calidad de vida, por lo tanto, para nosotros es muy importante. Si no es reversible la falla intestinal, pues tenemos que seguir dándole nutrición artificial y por eso tenemos esas nutriciones parenterales familiares en esos casos en que no podemos nosotros hacer que el paciente mejore y en el caso de que definitivamente ya no podamos hacerlo, recurrimos al trasplante intestinal. 2/3 partes tienen una aceptable recuperación para la vida social, laboral y familiar. Entonces, hemos reducido a menos de 1/3 parte la recuperación de los pacientes que hay que hacer en los hospitales, ¿sí? Algunas condiciones especiales cuando tenemos resecciones intestinales masivas secundarias a tumores malignos o enfermedades malignas o enfermedades sistémicas malignas, solamente le damos nutrición artificial si su expectativa de vida es mayor de 3 meses, porque en ese caso el paciente sí va a poder presentar muy posiblemente la causa de muerte sea una desnutrición y por eso los intervenimos. Y si no somos muy cuidadosos en escoger el paciente, la familia y el equipo, sí podemos tener una muy mala calidad de vida. Por lo tanto, es muy importante diseñar equipos multidisciplinarios, equipos experimentados y con tecnología de alto nivel. Tal vez eso es lo que nos ha retrasado un poquito en tener estas unidades de hospitalización en casa, porque implican un gasto importante, ambulancia, tener quien nos prepare la nutrición, tener quien la coloque, tener quien vaya a la casa, tener quien vigile el paciente, y eso cuesta, pero definitivamente cuesta menos que tener un paciente hospitalizado. Hay una clasificación de la falla intestinal crónica que tiene que ver con la cantidad de requerimiento energético y necesidad de volumen a influir. Ya vimos la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, las distintas clasificaciones. Esta es una clasificación interesante porque de acuerdo a la cantidad de nutrición que hay que darle al paciente y de acuerdo a la cantidad de requerimientos energéticos, es decir, calorías, la podemos clasificar de mayor a menor gravedad en 4 grados. Siendo la más grave la tipo 4, en la cual hay que darle más de 3.000 centímetros cúbicos y hay que darle más de 2.000 calorías a un paciente. Ese paciente seguramente va a requerir mayor cuidado y ese paciente va a requerir un programa de nutrición ambulatoria muy importante. Ya hablamos que una falla intestinal leve tiene o se puede manejar con ajustes dietarios, nutrientes orales, glucosa salinizada, lo que nos mostró el doctor Cruz, el tipo de alimentos que se les deben dar, se pueden hacer con nutrientes, pero hay que ajustar la dieta. Definitivamente algunos tipos de dieta les van a causar mayor compromiso, les pueden causar diarreas. La moderada es aquella en la que tenemos que utilizar sondas para administrar macronutrientes y soluciones salinas o glucosadas, y la severa, en la cual utilizamos nutriciones parenterales totales para mantener la homeostasis de líquidos electrolitos de este tipo de pacientes que lo van a requerir. 5 condiciones se pueden originar en enfermedades gastrointestinales sistémicas. La primera, la enfermedad extensa de la mucosa intestinal. Definitivamente cuando la mucosa per se es la que está comprometida, ahí tenemos un problema grave, porque su función está afectada porque no puede absorber nutrientes ni líquidos electrolitos. Las fístulas intestinales, sí, Carlos Mario nos decía, realmente son una pesadilla, una fístula, por varias cosas. La primera, se trata de casi siempre complicaciones sistémicas. Y a nadie de los cirujanos, y más con esta sencilla personalidad que nosotros tenemos, nos gusta tener ese tipo de complicaciones de fístulas, ¿sí? Y tratamos de como de negarlas y como que no existen ese tipo de complicaciones y apenas empieza a presentar la fístula, no, eso debe ser un seroma, debe ser un absceso. Resulta que realmente es una fístula que se nos está presentando. Entonces, esas fístulas intestinales se convierten en una pesadilla tanto para el cirujano, que si no está apoyado en un buen equipo, empieza a tener problemas con la relación médico-paciente, con la evolución del paciente, empieza a tener problemas para el paciente, pues porque empieza uno a montar succus entericus, materia fecal, a través de la pared abdominal, o si está con un abdomen abierto y empieza a fistulizarse, pues empieza a drenar 1.000 o 2.000 de un succus entericus caracterizado por un pH muy alcalino con grandes quemaduras y afección de la misma,
y las fístulas intestinales son un dolor de cabeza. Por eso cuando aparecen en el horizonte unas unidades de falla intestinal que se comprometen a manejar al paciente, uno siente alivio de poder remitir a esos pacientes y que van a ser tratados de una buena manera. Dismotilidad intestinal, el paciente con cualquier estímulo empieza a hacer diarreas, dolor abdominal, dejan de comer, empiezan a perder peso de una manera exagerada. Sí, obstrucciones de tipo mecánico, sí, y el síndrome de intestino corto forman parte de esos 5 componentes de lo que nosotros hacemos de darle nutrición parenteral en casa. No solo si está diseñada estas unidades de falla intestinal para intestino corto, sino como les muestro, para este tipo de patologías. Ya miramos entonces que la nutrición parenteral es la forma de administrar todos los nutrientes a un paciente y el manejo hay que hacerlo de manera multidisciplinaria, ¿sí? Y lo más importante de tener en cuenta es la rehabilitación intestinal. Lo que nosotros tenemos que pensar es ver cómo logramos que ese intestino vuelva a funcionar y así tenga un segmento muy corto, vuelve el paciente a comer. Y tenemos que echar mano de todos los fármacos, de todos los alargamientos intestinales, de todas las herramientas que nos brinda la tecnología para lograr hacerlo, ¿sí? Afortunadamente, actualmente lo podemos hacer, podemos mantener el paciente vivo con nutriciones parenterales, tenemos los fármacos que nos mostró la doctora esta mañana, antidiarreicos, opioides, inhibidores de la bomba de protones, quelantes de las sales biliares, el teduglutid, que nos ayuda enormemente a aumentar las vellosidades intestinales internas y nos permite que el paciente pueda comer y desmontar la nutrición parenteral. Y básicamente lo que pretendemos con eso es conseguir que el paciente avance en su nutrición enteral, vuelva a comer, vuelva a ingerir alimentos, ¿sí? En que mejoren la función hepática, porque obviamente el hecho de tener la presencia de alimentos estimula las hormonas, ¿sí? Que hacen que se produzca bilis y que se produzca menos colestasis y que se pueda sobrevivir. Comer es un acto social. Siempre que uno está de cumpleaños, cuando chiquito le dan ponqué y le dan gelatina y le llevan los amigos para que comparta con algo de comer. Siempre que uno se gradúa de bachiller le hacen una comida. Siempre que está uno en la universidad, siempre que tiene un cumpleaños, siempre que tiene un acto especial, hay una comida, hay una celebración y comer es un acto social. Es el acto de interactuar con la gente. Cuando comer no se puede hacer, cuando ese acto social se interrumpe, la calidad de vida de los pacientes se vuelve muy difícil. Es muy difícil uno sentarse a comer con un paciente que tiene una fístula, un intestino corto, que está botando materia fecal, que huele, que tiene una nutrición parenteral colocada y eso afecta mucho al paciente y por eso lo que nosotros buscamos con todo este tipo de medicamentos y de políticas es restablecer su incorporación a la vida social, su incorporación a su casa, su incorporación al trabajo. Cuando un paciente necesita nutrición parenteral enteral, tenemos que hacerle caer en cuenta que esto es transitorio, ¿sí? Y que podemos y estamos en capacidad de darle ese mismo tipo de tratamiento en su casa. Lo podemos hacer a domicilio. Hay que tratar de hacer que sea posible, necesita unas condiciones especiales, ¿sí? Pero lo que sí es importante es que se mejoran las expectativas, ¿sí? Y se mejoran incluso los costos. Un costo hospitalario puede estar perfectamente por el orden de 1 millón y medio de pesos al día, una habitación. Si nosotros podemos ahorrar ese costo al sistema de salud, optimizar el manejo, muy seguramente nos va a salir mucho más económico tener ese paciente con eso. Y muchas de las cosas que uno hace son costo eficientes y costo efectivas. ¿Qué es el costo? Es el precio por el cual se adquiere un producto. ¿Pero qué es costo eficiencia? Es la utilidad que se obtiene al emprender otras acciones que benefician a un paciente y logramos sacarlo de un hospital, por ejemplo. Entonces, si yo le coloco al paciente un medicamento que aparentemente es costoso, pero le quito la nutrición parenteral, le quito la restitución de líquidos, lo reincorporo, me va a salir mucho más barato que tenerlo en un hospital durante 2 o 3 años y lo mismo con otros tipos de tecnología. La nutrición parenteral domiciliaria se utilizó desde 1967, ¿sí? Y a principios de los años 70 en Dinamarca. ¿Estamos un poquito atrasados en el desarrollo? No, ya lo hemos logrado. Nosotros tenemos en nuestras instituciones, en la fundación, en varias instituciones, ya tenemos nutriciones parenterales en casa, ya tenemos hospitalización domiciliaria, ya tenemos los equipos desarrollados y ya lo estamos haciendo. Y es una invitación a que pensemos en que el tratamiento no necesariamente tiene que hacerse en los hospitales, ¿sí? En el 92 ellos ya tenían 120 pacientes por millón de habitantes, ¿sí? Y 0,3 a 1 a 12 pacientes por millón
en Europa con nutrición artificial en casa. ¿Cuáles son los criterios para poder pasar a estos pacientes a la casa? Es decir, sacarlos del ámbito hospitalario, ¿sí? Los criterios para adecuar la nutrición parenteral domiciliaria son que el paciente presente una disfunción intestinal grave que se prevé prolongada, por lo tanto, debemos empezar a pasarlo a su casa. El paciente no se puede mantener exclusivamente con alimentación oral o enteral, por lo tanto, necesita que le demos apoyo. El tratamiento se puede normalizar o al menos mejorar la situación del paciente, por lo tanto, tenemos que dársela. El tratamiento puede mejorar la capacidad funcional del mismo y la capacidad de visitas y de integración familiar, y que exista un suficiente apoyo en el domicilio para encargarse en la técnica sin que haya una carga desproporcionada. Tal vez esto es lo más difícil, es lograr el compromiso familiar para que reciban a la gente. No me creerán que a algunas personas les parece aburridísimo tener que recibir a una enfermera a las 7 de la noche que permanece 2 o 3 horas mientras le instalan la nutrición y que a las 6 de la mañana regrese otra vez a desmontarla a pesar del paciente, les parece hartísimo. Pero para el paciente, que es el que realmente lo está padeciendo, no hay nada mejor que estar en su casa, en su cama, con su televisor y con sus elementos, porque esto lo va a mejorar psicológicamente. Si nosotros entendemos que las complicaciones intrahospitalarias no podemos decir que sean mayores, no podemos decir que los hospitales son centros de infección. Lo que sí podemos decir es que debido a la alta rotación, cuando un paciente que tiene la misma incidencia de infecciones en casa o en el hospital, porque hemos logrado reducir las infecciones al mínimo, el tipo de germen es mucho más complicado en el hospital, sí. El tipo de germen que hay en el hospital es más resistente, sí. Y eso hace que en estos pacientes podamos tener incluso infecciones asociadas del torrente circulatorio mucho menores y de mejor manejo. ¿Podemos manejar los catéteres en casa? Sí, sin ningún tipo de problema. ¿Van a estar menos tocados? Sí. ¿Va a ser mejor la evolución? Sí. Actualmente utilizamos mucho catéter PIC, mucho catéter de inserción periférica pero central. Los norteamericanos hablan siempre al revés. PIC significa catéter central de inserción periférica, al revés, ¿sí? Y tenemos muy claro qué tipo de pacientes son candidatos para hacerse la nutrición artificial domiciliaria ambulatoria. Las neoplasias, hasta en un 40% de los pacientes se pueden hacer desde que tengan la sobrevida que les dije, pero la enfermedad de Crohn, la enfermedad intestinal, los desórdenes de la motilidad, los trastornos de la disfagia, ¿sí? La enteritis por radiación, ¿sí? Son candidatos a ser este tipo de personas que van a nutrición domiciliaria. Sí, la nutrición artificial domiciliaria, la posibilidad de traslado al domicilio, sí es aconsejable y se puede hacer, y cuando es imprescindible, pues la podemos lograr. El entorno familiar y social, las expectativas de mejoría de la calidad de vida, la tolerancia al tratamiento nutricional, la comprensión del programa, la capacidad del manejo del tratamiento y la disposición de medios humanos y técnicos hacen que podamos hacerlo sin ningún tipo de problema en su casa, y esos son los parámetros que tenemos que revisar que se puedan hacer. ¿Cómo debemos manejar una falla intestinal desde el principio? Primero, reconocer que se trata de una falla intestinal. Segundo, establecer un soporte de líquidos, electrolitos y terapia nutricional. Es fundamental y lo podemos hacer todo en la misma bolsa. Investigar la causa y la naturaleza del problema, eliminar las condiciones como sepsis, establecer un plan de programa a largo plazo de rehabilitación intestinal y mantener tratamiento hasta que se resuelva la entidad, y lo podemos hacer. ¿Cómo lo manejamos? Con un equipo como lo mostraba Carlos Mario Ritica, que tiene clínicos y cirujanos. Tenemos que trabajar, no de la mano, pero sí tenemos que trabajar juntos en el tipo de lograr sacar estos pacientes, ¿sí? Con un equipo que tenga dedicación especial. No puede ser que tengamos equipos que de vez en cuando entran o de vez en cuando van. No, son equipos dedicados a estar con la familia, a estar con el paciente, a operar al paciente, a venir a hacer una curación un domingo a las 12 de la noche si se le dañó la curación. Y son equipos dedicados a eso, ser capaces de atender a las 3 de la mañana la llamada de un familiar quien angustiado les dice que el paciente está presentando fasciculaciones o calambres o que tiene algún tipo de problema, ¿sí? Y esto es muy importante, atención a la familia. Nosotros descuidamos mucho a la segunda víctima. Nosotros nos centramos mucho en el paciente y más en el hospital. Le dedicamos una hora, hora y media a pasar revista, estar con él, etcétera, pero no nos preocupamos de la situación familiar. Cuando empezamos a entender las situaciones familiares, y con el doctor Cadena nos hemos preguntado siempre por qué afecta a cierto tipo de personas con menos recursos, con más dificultades, no lo sabemos, pero tenemos que dedicarle ese tiempo a esa familia que nos necesita. La primera fase pues la hacemos dentro del hospital, con lo que les he ido, pero ya después del 1 al tercer mes, ¿sí? Empezamos a pensar que podemos hacer estas adaptaciones intestinales, corregir la diarrea y empezar a dar nutriciones mixtas en su casa.
Podemos corregir los déficits de calcio, magnesio, zinc y vitaminas liposolubles. Estos no se hacen rápidamente. Si ustedes piensan que corregir una hipo o una hipernatremia se debe hacer en 8 días, porque de lo contrario podemos causar un daño neurológico, pues implica que no necesariamente tiene que estar en el hospital. Yo puedo detectar una hiponatremia un lunes y estar compensándola el viernes. No tiene ningún problema. A diferencia, y por lo tanto necesitar un monitoreo muy especial. Algunas cosas sí, pero la mayoría no. Y lograr que la nutrición se vuelva suplementaria. Es decir, el gran foco, el gran aporte se lo está dando la nutrición enteral. Y nosotros le damos un pequeño porcentaje que le está haciendo falta. Nosotros somos un poquito rigurosos en que siempre tenemos que dar el 100% o un poco más, 120% de los requerimientos calórico-proteicos al paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que reciba el 80%, seguramente en 2 o 3 veces, ese 20% de déficit se va a volver un déficit muy grande. Y vuelvo y les digo, piensen en una cuenta de ahorros. Ustedes depositan 1,000 pesos diarios, se gastan 1,800, estén seguros que dentro de 3 meses ya no tienen cuenta de ahorros. Lo mismo pasa con los pacientes. En eso tenemos que ser muy precisos. Nutrición enteral, alcanza el 60%, no tolera más, le da dolor de estómago, le da diarrea, le da vómito, pues déjenlo en el 60%. ¿Y cómo le compenso el 40% con nutriciones parenterales suplementarias? ¿Sí? Estas nutriciones son bien fáciles de manejar porque el paciente está estable, ¿sí? Y entendiendo cómo es la fisiología o fisiopatología del intestino corto, podemos darle al paciente la cantidad de nutrición parenteral que se deba, ¿sí? Importante, muy importante, tener los medicamentos que nos ayudan para la adaptación del intestino. Sabemos que es de mal pronóstico para dar de alta a un paciente que tenga menos del 50% de intestino, ¿sí? Que tenga una enterostomía, que haya que darle nutrición, porque se va a demorar mucho más tiempo cuando se le da en casa y cuando tenga enteritis por radiación, que son muy difíciles de manejar. Paciente con 20 centímetros de intestino, con menos de 20 centímetros de intestino, podrían desmontarse la nutrición parenteral. Ustedes dirán, pero con 20 centímetros, sí, el doctor Caden y yo tenemos un paciente de 5 centímetros, está en su casa sin nutrición parenteral, que hemos tenido que darle algunas veces, hasta antes de darle el tedoglutide a nuestro paciente, teníamos que hospitalizarlo con cierta frecuencia, darle ciclos cortos de 1 semana, 2 semanas de nutrición parenteral, mandarlo a la casa con ciclos de 2 semanas, 3 semanas y le desmontábamos la nutrición y lo recuperábamos. Finalmente nos dimos cuenta que era un muy buen candidato al tedoglutide, le dimos el tedoglutide y le desmontamos la nutrición. Hace 8 meses el paciente no está recibiendo nutrición, se fue para Europa, estuvo 1 mes y medio paseando, comiendo de todo y no perdió peso. Llegó con algún tipo de incomodidades y molestias desde otro punto de vista por los cálculos renales. Este paciente tiene hiperoxaluria, hace cálculos renales, logramos cambiar el pH y en este momento está mejor. Pero sí se puede, sí se puede. ¿Qué hemos hecho? Dedicarnos al paciente, dedicarle todo el tiempo y a pesar de que esté en casa, ese paciente sigue perteneciendo a la unidad de falla intestinal, no puede salir de la unidad de falla intestinal. Son pacientes con los que prácticamente estamos casados porque necesitan ese tipo de dedicación de los pacientes, ¿sí? Esta disfunción intestinal hace que podamos manejar a los pacientes con cada energía. Miren ustedes esta fotografía, la encontré muy cerca de mi casa. Miren este árbol, está recibiendo nutrición parenteral. ¿Por qué parenteral? Está recibiendo nutrientes porque le estaban haciendo falta. Seguramente el piso no lo recibía, seguramente el clima no lo podía hacer. Y este árbol todavía está vivo y sigue y permanece, ¿sí? No se puso tan bonito como este otro, pero sí realmente ese árbol está bien, ¿sí? Y gracias a la nutrición parenteral, el árbol no hubo necesidad de tumbarlo. Recordarles siempre que tienen que abrazar a la familia, tienen que estar con la familia, tienen que integrar a la familia dentro de la terapia. La segunda víctima es supremamente importante y la integración de estos programas de nutriciones y de darle a los pacientes manejo en casa definitivamente trae muchísimas satisfacciones. Se me quedó una foto de una paciente que tuve hace poco con una entidad que no era un síndrome de intestino corto, pero era una falla intestinal. ¿Por qué tenía una falla intestinal? Tenía una gastroparesia. Su estómago no le funcionaba. Nota que esa niña hizo un Guillain-Barré post-COVID. Tenía 17 años. Duró 1 año con nutrición parenteral. Jamás le funcionó el estómago. Jamás le funcionó. Y le dábamos de una cosa, le dábamos prokinéticos del otro, le intentábamos poner sondas avanzadas, no le funcionó. La mandamos para la casa, el doctor Cana le puso un catéter venoso implantado, ¿sí? Sin ningún problema. Le pusimos nutrición cíclica nocturna de 6 p.m. a 6 a.m., ¿sí? Le dijimos, váyase para su casa porque, pues, ¿para qué la tenemos hospitalizada para eso? La seguimos controlando. Las gastroparesias tienen una cosa muy particular que yo no me he podido explicar. Ya tengo 3 o 4 pacientes que de un momento a otro se curan.
Esta niña de un momento a otro amaneció un día comiendo, le quitamos la nutrición parenteral y está perfecta. Pero es el típico ejemplo de cómo podemos hacer nutriciones parenterales en casa en fallas intestinales tipo 3, entidades como esta, que no es maligna, sino benigna, pero es el perfecto ejemplo de cómo pudimos hacer que esa paciente no se perdiera. Si nosotros no hubiéramos recurrido a eso, seguramente su familia se hubiera disuelto, su entorno se hubiera desaparecido y esa niña hubiera sufrido mucho más de lo que sufrió. Se fue para su casa, trabajaba, terminó su bachillerato y está bastante bien. Tengo que montar la fotografía para mostrarles cómo fue el antes y el después de la señora. Por favor, las nutriciones parenterales están hechas para, y las nutriciones artificiales están hechas para, como puentes. Estos pacientes hay que rehabilitarlos. ¿Y se logran rehabilitar? Sí. ¿Tenemos los mecanismos y lo podemos hacer? Sí. ¿Tenemos las operaciones quirúrgicas para hacerlo? Sí. Y podemos sacar los pacientes. Necesitamos dedicación y tiempo. Se va a demorar. El sistema de salud no es perfecto. El sistema de salud le está fallando y todavía tenemos una serie de problemas que arreglar, no acabar. Arreglar, porque estos pacientes, como les demostraré más tarde, son enfermedades huérfanas. Son enfermedades raras. Acuérdense que hay una clasificación de enfermedad huérfana, rara y ultrarrara. Y hay una legislación para enfermedades huérfanas, raras y ultrarraras. Y resulta que el intestino corto tiene un código, el código 158, como enfermedad rara. ¿Por qué? Porque se presenta en uno entre 50.000 pacientes. Y la legislación de las enfermedades raras hace que no les puedan negar ningún medicamento, por costoso que parezca. No les puedan negar ninguna hospitalización. No les puedan negar ningún tipo de terapia a los pacientes. Los protege la ley. Hay suficientes sentencias de la Corte, como les voy a mostrar más adelante. Hay suficiente legislación. El Estado debe actuar como garante y tiene que proteger a estos pacientes. Cuando se enfrenten a un paciente con intestino corto, están manejando una enfermedad rara. Tienen que subirlo a una plataforma el diagnóstico y en ese momento entran y encajan dentro del sistema y ningún tipo de tratamiento, por costoso que parezca ser, se les puede negar.